Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Conflicto Global. En esta ocasión vamos a dar la primera entrega sobre el conflicto de India-Pakistán y sobre los conflictos internacionales. Entrando en escena, vamos a empezar sobre todo del por qué y hacer una pequeña reseña del por qué India con Pakistán están en este momento ya dentro de una batalla campal, se podría decir. El conflicto entre India y Pakistán surgió a raíz primero de la partición de la India británica de 1947. Esta partición estableció un Pakistán de mayoría musulmana y una India de mayor hindú, y brindó a las diversas regiones de Jammu y Cachemira la oportunidad de elegir a qué país adherirse. Pero ahí comenzó todo. El Maharaja, monarca de Cachemira en ese momento, inicialmente buscó la independencia, toda esta parte de Cachemira. Y ya que digamos que fue abandonada y fue subyugada durante siglos por los imperios conquistadores, especialmente por los británicos. Sin embargo, finalmente aceptó unirse a India a cambio de una ayuda contra los pastores pakistaníes que estaban invadiéndola, la parte completa de Cachemira. Desde ese momento comienza el primer conflicto, lo que desencadenó la guerra indo-pakistaní, que era simplemente la recuperación por parte de India de todo el sector de Cachemira, del año 1947 al 48. El acuerdo de Karachi del 49 puso fin temporalmente a la violencia en la región de Jammu y Cachemira, al establecer una línea de alto al fuego. Digamos que fue supervisada en ese momento por un subcomité de tregua de la ONU. Las tensiones siguieron, a pesar de lo que se establecía en ese momento, hasta que una escaramuza entre los controles fronterizos escaló, hasta convertirse en una guerra declarada en 1965. En 1971, India y Pakistán libraron otra breve guerra por Pakistán Oriental, con fuerzas indias ayudando al territorio a obtener independencia. O sea, ahora tenemos un territorio pakistaní que quería independencia y los indios apoyaban esta facción. Y resulta que de ahí nació un país, ese país el que conocemos actualmente como Bangladesh. Entonces digamos que se la llevaban desde mucho tiempo atrás. India y Pakistán intentaron marcar el comienzo, digamos, de una nueva era de relaciones bilaterales en el Acuerdo de Simla de 1972, que estableció la línea de control, que es más o menos la que conocemos. Esta línea de control militar provisional dividió Cachemira en dos regiones administrativas. Sin embargo, en 1974 el conflicto adquirió una nueva dimensión con la introducción de las armas nucleares, lo que aumentó las apuestas de cualquier confrontación. Entonces ya no estábamos hablando de un conflicto normal o convencional. India probó su primer arma nuclear, desencadenó en ese momento una carrera completa por armamentista nuclear que venía a Pakistán a alcanzar ese mismo hito 2 décadas después. Entonces Pakistán, digámoslo así, se puso las pilas y ya en 1989 ya tenía, digamos, esas armas también. Digamos que a pesar de renovar su compromiso en 1999 con lo que tenían ya establecido en las líneas de Cachemira, soldados pakistaníes cruzaron la frontera, digámoslo así, lo que desencadenó la guerra de Kargil. Si bien ambos países mantienen una frágil alto el fuego, digamos, desde ese momento, desde 2003 intercambian disparos, digamos, regularmente, digamos, no es algo que sea nuevo, digamos que siempre ha habido ataques de un lado a otro, pero pequeños. Entonces, digamos que esa frontera no es que sea nuevo lo que esté ocurriendo, sino lleva muchísimo tiempo, muchísimos años en eso. Y cada vez que sucede algo, digamos que las ambas partes se acusan mutuamente de violar el alto al fuego como tal. El 26 de noviembre de 2008 aumentó, digamos, el temor que India y Pakistán volvieran a encaminarse a una confrontación tras el asedio de Bombay, la capital india, por parte de militantes que en 3 días 166 personas murieron, incluidos 6 estadounidenses. Tanto India como Estados Unidos en ese momento culparon del ataque a Lashkar-e-Taiban, LET, mejor dicho, más LET. Es un grupo militante con sede en Pakistán y presuntamente vinculado al servicio de inteligencia
de Interservicios ISI de Pakistán, que es la principal agencia de inteligencia de ese gobierno. Entonces el gobierno indio cooperó con el gobierno pakistaní para llevar los responsables a la justicia, y eso digamos que mejoró las relaciones en ese momento. En 2014 muchos esperaban que India entablara negociaciones de paz con Pakistán, digamos por el recién elegido ministro Narendra Modi. Él invitó al ministro pakistaní Nawaz Sharif a asistir a su toma de posesión. Digamos que tras un breve periodo de optimismo, que las cosas iban mejorando, digamos que todo se fue al traste en agosto de 2014, cuando India canceló las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores, después de que el alto comisionado pakistaní en India se reuniera con líderes separatistas de Cachemira. Y digamos que esa escalada continuó en 2016, en septiembre de 2016, militantes armados de Pakistán atacaron una base india, una base de remota india en Uri, cerca de la línea de control, matando 18 soldados. En ese momento se acusó al Jaish-e-Mohammed, el JM, otro grupo con presuntos vínculos con el ISIS, de perpetrar el ataque. En respuesta, el ejército indio anunció que había llegado a ataques quirúrgicos ese año también. Entonces, entre 2016 y 2018 se tienen corroborados más de 700 ataques en la línea fronteriza. Digamos lo que era una guerra de bajísima intensidad en toda la frontera, pero que se mantenía hasta el momento, digamos hasta este año. Bueno, uno de los ataques gravísimos fue el de febrero de 2019, cuando un convoy de fuerzas paramilitares indias en Pulwama, en la Cachemira administrada por India, causó la muerte de al menos 40 soldados. El ataque reivindicado por el grupo pakistaní JEM fue el más mortífero en Cachemira en 3 décadas. India en ese momento respondió con un ataque aéreo contra grupos terroristas del territorio pakistaní, según ellos, al que siguieron ataques aéreos pakistaníes sobre la Cachemira de India. Digamos que en ese momento hubo un enfrentamiento aéreo que realmente pues no le dieron el foco en ese momento para lo que sucedió, durante el cual Pakistán derribó 2 aeronaves militares indias y capturó un piloto. Este piloto fue liberado 2 días después. Aquí hubo algún cambio importante en agosto de 2019 para entender. En ese momento, al nacimiento de más tropas paramilitares propias de la región de Cachemira, el gobierno indio decidió revocar el artículo 370 de la Constitución. Y digamos que este cambio eliminó el estatus especial para Jammu y Cachemira. Digámoslo así, ahora obligaba a los cachemires a regirse por el derecho de propiedad y las leyes propias de la India, dejaban de ser autónomos como tal. Y eso pues digamos cortaba algunas libertades que sostenían en ese momento la parte de Cachemira. Pakistán obviamente acusó una grave injusticia, la eliminación de este artículo, porque realmente pasaría la parte pakistaní de Cachemira prácticamente para la ley hindú volvería a ser ilegal. Entonces volvería con eso tratar de recuperarlo teniendo las leyes otra vez así India. De ahí para acá, de lo que fue el 2021 a 2024, fue una cantidad de asesinatos selectivos indios y pakistaníes de lado y lado. Sobre todo la parte india ha llevado bastante de estos asesinatos selectivos. Y pues la India ha respondido pues más militarmente que de otra forma, porque no tenía con más. Entonces digamos que ese es como el recorrido rápido de lo que ha ocurrido, del por qué pasa esto. Ahora vamos a los hechos que ocurrieron este año, que desencadenó en este momento el conflicto que se encuentra en este momento, que podría desencadenar, digamos, una tercera guerra abierta entre Pakistán y la India. Bueno, y llega el 22 de abril de este año, donde se realiza el ataque, la masacre que hubo en Cachemira, en un lugar que se conoce como la pequeña Suiza, donde 28 personas murieron por este ataque perpetrado se dice que unos militares que llegaron y empezaron a disparar a quemarropa. Un grupo que se autodenomina el Frente de Resistencia, digamos que fue el que se atribuyó la responsabilidad, pero los indios dicen que eso es una pantalla del Lashkar-e-Taiba, el LED, un grupo militante con sede en Pakistán.
Los autores de esto dicen que se formó esto después del estatus, cuando cambió el estatus. Recordemos que, como ya lo vimos, el estatus de semiautónomo de Cachemira terminó en 2019 y este ataque demuestra que las cosas en este momento están bastante mal. Entonces, después del ataque, durante el ataque, los testigos dicen que estos militares, podríamos llamarlo, prácticamente le disparaban a personas que creían que no eran musulmanes, son palabras de ellos. Recordemos que es un grupo extremista musulmán, ¿no? No olvidemos que es eso, son extremistas musulmanes de esa región y que atacaron la zona de la Cachemira India. India empezó su operación Sindor, que es bombardeó los campamentos supuestos terroristas en varios lugares de Pakistán, y Pakistán activó su bloque de contingencia, que fue mandar aviones militares y pertrechos y carros de combate. Entonces esta es la primera entrega para reconocer en qué estamos en este momento. Entonces no se le olvide una suscripción, un like para continuar en este minuto a minuto de lo que pasa entre India y Pakistán. Hasta pronto.